Buenos días, ¿cómo están? Bueno, nos encontramos hoy en un espacio de divulgación de resultados de investigación del Centro de Investigaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Mi nombre es Andrés Lázaro, soy profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y hago parte del equipo académico del Centro de Investigaciones. Voy a estar como moderando un poco el espacio de hoy en el que vamos a tener la socialización de la investigación denominada del imaginario a la acción entre las disputas por la representación del problema de la participación política de las mujeres y la brecha de implementación del punto 2 del Acuerdo Final de Paz, adelantado por la investigadora Luisa Fernando Pavón Jurado. Quisiera empezar entonces como saludando a quienes están acompañándonos en este momento en el enlace. No sé también si de pronto la profesora Melisa Saldarriaga, que es la asesora de Luisa, se encuentra con nosotros, pero igual pues eh, enviarle un saludo y comentarles pues que la lógica del espacio es que Luisa va a tener un tiempo de 30 minutos para sustentarnos su trabajo, socializarlo, contarnos cómo fue su ejercicio investigativo. Seguidamente vamos a tener un espacio de unos 15 minutos más o menos para quienes tengan preguntas, comentarios o algún tipo de apreciación frente al trabajo de Luisa. Y finalmente pues haremos como unas conclusiones del espacio para ya proceder a cerrar. Entonces, si te parece bien, Luisa, tendrías como 30 minutos para contarnos cómo fue tu proceso de investigación, qué encontraste allí y pues compartir con nosotros como todo este proceso al que llegas hoy. Listo, sí. Hola, muchas gracias. Pues como las personas que han entrado, la propia Melissa no nos puede acompañar hoy, me dijo como que tenía otro compromiso, pero entonces sería como avanzar así y tratar de que nos rinda mucho el tiempo. Listo, pues como lo primero fue, la pregunta que dio esa investigación fue cómo incide la representación hegemónica del problema de la participación política de las mujeres en Colombia en la implementación, de un momento, por favor, pongo bien esta pantalla en la implementación del punto 2 del acuerdo final de paz. Y tuve pues como una hipótesis inicial, pues que luego se fue como puliendo un poco con el desarrollo de la investigación, que consistía en que la representación del problema de la participación política de las mujeres, que no partía de una transversalización del enfoque de género, daba paso a una brecha de implementación en ese punto del acuerdo. El objetivo general, pues como para desarrollar toda esta investigación, era explicar la incidencia que ha tenido la representación hegemónica del problema en la brecha de implementación pues, del punto 2 del acuerdo, y para eso como que tuvimos pues unos objetivos específicos dentro de los cuales estaba rastrear la participación política que han tenido las mujeres de FARC-EP, porque en ellas quería hacer como el énfasis, porque sabía que si me iba pues como con todas las mujeres iba a ser súper extenso el trabajo. También, pues otro de los objetivos era describir cómo ha ocurrido la implementación de este punto. Eh, Mari, ¿podríamos pasar la diapositiva, por favor? Gracias. Listo. Y el último era comparar las representaciones del problema de la participación política de las mujeres, ¿cierto? Ya podemos pasar de diapositiva, por favor. Para los referentes teóricos y conceptuales, lo que, digamos, guió toda la investigación fue el marco analítico de la autora Carol Bacci, qué es lo que representa el problema en español, y básicamente ese marco analítico pues partía de una teoría política feminista que consideraba que las mujeres y su situación de opresión ocupan pues como un lugar clave en el análisis de lo político, y el marco tiene como propósito el análisis de las políticas públicas, pero desde una perspectiva un poco más antropológica, y es entender cómo, o sea, entender cómo se gobierna a partir de los imaginarios que dan paso a esas políticas públicas. Entonces, por ejemplo, la autora parte de que los problemas no existen como tal, sino que existen situaciones problemáticas, pero que lo que hacemos cuando creamos una política pública es determinar este es el problema. Bueno, y el propósito, pues, como de develar justamente cuál es la base sobre la que se cimentan esas prácticas de los gobiernos, permitía, pues, tener una mirada muy crítica frente a los instrumentos, como por ejemplo lo son las políticas públicas, y también frente a cómo se atendían las situaciones de una sociedad. En la parte de referentes conceptuales, pues vino por variables, pues desarrollamos como todo esto por variables.
la variable X, que era la representación del problema, estuvo pues guiada por Carol Bach y fue como un estudio de un rastreo de todos sus textos, de cómo ella elaboraba pues este marco analítico y al mismo tiempo cómo servía esto pues como concepto. Y para fines y objetivos de la política, igual que para medios e instrumentos, se utilizó la taxonomía de componentes de la política pública de Peter Hall. Entonces, bueno, ese fue como nuestro autor estrella en esa parte. Y en la brecha de implementación sí contamos con más autores, pero digamos que los más elementales fueron Gallego y Subirats, que fueron los que permitieron acercarnos a un tipo de tipología, valga la redundancia, fue la tipología. Entonces, lo que se hizo con la tipología era que como no se adaptaba lo suficiente a las necesidades de la investigación, se entró también como a volverla un poco más flexible, a alimentarla un poco, porque no habían, pues los autores lamentablemente no habían desarrollado muy bien como los conceptos con mucha profundidad, solo los habían puesto como estas en las tipologías. Entonces ese fue como un reto al momento de tratar de volver un poco sí, más palpables esos conceptos. Entonces por eso fue necesario como adaptar la tipología. En la metodología, el diseño metodológico, pasamos por Fomari. Gracias. El diseño metodológico pues partió de una metodología reflexivista que plantea una relación inherente entre el saber y la búsqueda de transformación y que a su vez se inscribe dentro de una ontología filosófica monista que lo que plantea pues en últimas es que la construcción, que la realidad es una construcción social que afecta y al mismo tiempo se va afectada por quienes la investigan. Entonces este fue como, pues como lo que guió mayoritariamente todo el diseño metodológico. En la parte del método, me fui por un método que se llama Process Tracing y específicamente por el tipo de theory testing, porque tuve, como les comentaba ahorita con la hipótesis, tuve una entrada deductiva al fenómeno, lo que implicaba pues un ejercicio de teorización de las variables, porque solo así podríamos como fundamentar muy bien esa correlación que planteaba entre X y Y. Este método consiste en identificar un proceso causal que interviene, o sea, un proceso causal entre una variable independiente y otra dependiente. Y finaliza con la posibilidad de que uno corrobore o evalúe la confianza en la hipótesis mediante el teorema de Bayes. Sin embargo, en esta investigación también hubo como una adaptación de esta última parte del método y se hizo pues como basándome en el trabajo de la profesora Melissa Saldarriaga, pero pues ahorita van a conocer un poco más como sobre esa elaboración. En las técnicas de recolección, prioricé el rastreo documental, la encuesta, la entrevista semiestructurada y no estructurada y la observación participante, porque estuve pues haciendo como trabajo de campo durante más o menos 6 meses. Entonces como que eso fue sí, lo más importante. Pasamos por favor, María. Para el contexto, entonces el contexto como con el que contesta o en el que se desarrolla esta investigación es que aun cuando el acuerdo pareciera tan amplio frente al tema de mujeres en comparación con otros procesos de paz, pues si nos vamos como a las cifras, a los índices y eso, pues vemos que este acuerdo realmente sí contó con una alta participación de mujeres, pero entonces también cuando nos vamos a ver la implementación nos damos cuenta que no, o sea, que no se ve reflejado eso, ¿cierto? O sea, como que no es tan completo como pareciera. Entonces, como se puede ver en el gráfico, la mayor cantidad de indicadores rezagados están en el punto 2 del acuerdo, que además es el punto que tiene menor crecimiento, pues en términos generales, no solo por el enfoque de género, sino pues como en términos generales. Entonces, sí, pues muchas personas podrán decir, ah, así como a simple vista, que la causa de esta brecha de implementación es la ausencia de voluntad política y pues en lo que investigamos sí era evidente que también tenía que ver con eso, pero el contexto también nos ofrecía otros factores que daban cuenta que hay más elementos que pueden estar obstaculizando el tránsito a la paz, ¿cierto? Dentro de los cuales entonces encontrábamos que la persecución histórica y la censura que han sufrido las personas que militan con movimientos de izquierda, con ideologías de izquierda o que incluso han participado en grupos insurgentes, pues como que ya es un elemento clave que obstaculiza un poco
un poco no, que obstaculiza pues realmente como ese tránsito a la paz. Asimismo, la estigmatización y el asedio que enfrentan las y los firmantes de paz después pues, de lo pactado en La Habana en 2016 y también las condiciones e imaginarios patriarcales que continúan alimentando la exclusión de las mujeres en la esfera pública, pero que además es una exclusión o una segregación que tiene un impacto diferencial de acuerdo con las características, los entornos o las posibilidades de las mujeres, ¿cierto? Entonces, por eso era como tan importante para mí hacer ese énfasis en las mujeres firmantes, porque sobre ellas pesaban un montón de sistemas de opresión que hacían que estuvieran en una situación aún más desventajosa que algunas otras mujeres. Y ya pues nos vamos como a la parte de resultados o hallazgos y pues sería como, esta es como la parte más extensa del trabajo, pero en la variable X, que es representación del problema de la participación política de las mujeres, entonces identificamos que habían cinco, cuando digo identificamos en realidad pues me refiero como al apoyo que me dio mi asesor, entonces por eso trato como de incluirla ahí. Pero bueno, identifiqué cinco representaciones. La primera, y pues de acuerdo con el análisis que permite realizar justamente el marco analítico de Bachi y las directrices que ya da, entonces logré identificar que en esa primera representación del gobierno, el gobierno percibe la importancia de las mujeres en la construcción de paz desde una perspectiva paternalista, guiada por la necesidad de compensar el impacto desproporcionado que ha tenido la guerra sobre las mujeres, pero entonces no hay como ese enfoque en las mujeres como ciudadanas activas, como sujetas activas capaces de transformación, sino un poco más como hay que proteger a las mujeres porque pues ellas están en esta situación de víctimas. Entonces el foco sobre las violencias que padecen las mujeres y que se profundizan claramente en el marco del conflicto armado, se centra en el sufrimiento que se produjo como en su entorno. Entonces las locuciones y los registros como que se revisaron siempre daban cuenta de las mujeres en términos de madres, hijas, esposas, pero no se hablaba mucho de su corporalidad o de su experiencia vital, pues que sabemos que está atravesada por haber nacido mujeres. Eh, la forma en la que se ha llegado a esta representación está relacionada con varios aspectos, pues no es como que también fuera adrede. En primer lugar, porque el enfoque que tuvo este proyecto de paz, pues que inicia con Santos, es que las víctimas son el centro del acuerdo. En segundo lugar, porque la caracterización de las víctimas a partir de registros cuantitativos arroja que las mujeres son las que han tenido un impacto diferencial por el conflicto, ¿cierto? Y en tercer lugar, esto tiene que ver con una serie de valores culturales asociados al machismo que conducen a pensar en las mujeres en términos de víctimas desposeídas de agencia comúnmente. Lo que queda sin problematizar, pues como en toda esta representación, es el papel, como les decía, de las mujeres como sujetas activas, más allá de sus condiciones de vulnerabilidad, pues que sabemos que es importante reconocer que han sido víctimas, pero que no se reducen a eso. Y que además, pues digamos, por todo este concepto, todo este imaginario que hay alrededor de esta representación, entonces también se les asigna una responsabilidad cívica, que es lo que también se pudo identificar durante las intervenciones, pues como el gobierno, y era como que de las mujeres dependía construir la paz, como si fueran cualidades naturales, pues o sea, como es de ese esencialismo de que las mujeres están siempre para el cuidado de los demás. Eh, en este orden de ideas, pues se produjeron efectos discursivos, o sea, identificamos según lo que nos ofrece pues, el marco analítico de Bachi, que esta representación produce efectos discursivos en la medida en que se plantea el papel político de las mujeres a través de las condiciones de vulnerabilidad y se dan por sentadas las razones de fondo de por qué las mujeres sufren más la guerra. Vinculado a eso se producen también efectos de subjetivación en la medida en que el discurso despoja de agencia a las mujeres, en especial pues como a las víctimas, y favorece que entiendan su situación de opresión a partir de concepciones un poco más esencialistas, como que no, pues por ser madre entonces estoy destinada a sufrir estas cosas. Eh, y por último están los efectos vividos, ya que si se diluye justamente el interés por indagar en qué consiste este entramado que crea y reproduce las violencias contra las mujeres, pues entonces seguirán ocurriendo todas las violencias pues que ya hemos visto, ¿cierto? Y cada vez será más lejana la idea de que puedan alcanzar un mayor nivel de agencia, de emancipación y de reconocimiento de su capacidad y su accionar político.
En cuanto a la representación de FARC, lo que nos permitió el análisis de Bachi es identificar la forma en la que se incluye a las mujeres de FARC como sujetas activas. Entonces era lo contrario a la representación del gobierno, mientras el gobierno hablaba como las mujeres como víctimas, como casi que pobrecitas, las FARC trataban de darle un lugar mucho más activo a las mujeres, ¿no? Entonces, esto tiene que ver muchísimo con lo que fue o en lo que consistió la participación de las mujeres en las filas de la insurgencia, y es que si bien en un principio su participación estuvo mediada por una necesidad de la guerra, de tener más brazos armados, pues posterior a eso, las mujeres en FARC sí lograron alcanzar pues como un papel más relevante en la medida en que se les vinculaba con una idea de pueblo, ¿no? Y eso ya cohesionaba el grupo. Eh, entonces, de ahí también, o sea, este contexto nos permite entender por qué las mujeres firmantes o la mayoría de ellas ven reflejados sus intereses en la lucha colectiva con hombres. E incluso esto se ve reflejado también en la propuesta de feminismo insurgente que ellas tienen. Entonces, pero ¿qué pasa? Que obviamente esta representación pues deja de lado algunas cosas, tiene algunos vacíos, unos silencios, y entre eso está que hay una distancia entre la teoría y la práctica, porque pues si en teoría las mujeres en FARC eran iguales a los hombres y tenían pues muchísima relevancia, etcétera, etcétera. Pero cuando vamos a ver bien cómo esas experiencias y cómo esas formas en las que fueron incluidas dentro de FARC, nos damos cuenta que, por ejemplo, no lograron romper los techos de cristal en términos de que no entraban a escenarios como el secretariado. Otro aspecto que queda sin problematizar en esta representación es que, pues si bien se reconoce que hay una dominación por la clase sexual, lo que prima en su discurso y lo que es posible como identificar en esta representación es que lo principal para ellas es la lucha de clases económicas. Entonces, de alguna manera, pues queda un poco relegado el tema de, o sea, las necesidades específicas como mujeres. Todo esto pues hace que se generen efectos discursivos en la medida en que las mujeres pues se posicionan a través de la agencia del reconocimiento como sujetas políticas, y esto resulta amenazante para el orden patriarcal, pero también podría no abordar a profundidad las condiciones de opresión de las mujeres, por lo que les comento. Entonces, como hay como otras luchas dentro del panorama, entonces se piensa muchas veces que la agenda de las mujeres puede ir así como un anexo de los demás reclamos. Entonces, pues cuando sabemos que el tema de las mujeres da para una agenda completa y que sea principal y enfocada solo en ellas. También se generan efectos de subjetivación porque dota de mayor seguridad a las mujeres frente a su capacidad de transformación, y efectos vividos en la medida en que se logra mayor autonomía para mejorar la situación individual y colectiva. Sin embargo, estos efectos también conllevan a la estigmatización en la medida y a la violencia política en la medida en que rompen y transgreden con los roles de género pues establecidos dentro de una lógica patriarcal. En cuanto a la representación de la sociedad civil, se identificó que la existencia de un sistema de valores y creencias machistas que mantiene vigente la división del espacio privado para las mujeres y el espacio público para los hombres, realmente genera como mayores obstáculos para que las mujeres puedan participar y sean incluidas dentro del ejercicio de poder, ¿cierto? Del poder. El fenómeno de exclusión que enfrentan las mujeres se debe a que los roles y estereotipos de género crean unas dinámicas distintas en los procesos de socialización, cualificación, integración y el acceso a distintos ámbitos de la vida. Por ejemplo, al deporte, a la academia, al campo laboral, a lo político. Entonces, como que ya hay unos escenarios predeterminados para ellas. Adicionalmente, los escenarios responden pues como a unas lógicas masculinizadas que hacen que la participación de las mujeres logre visibilizarse en los mismos términos, ¿cierto? O sea, como sabemos que hemos ido como adecuadas o a otras, que hemos ido, sí, que hemos crecido en otras lógicas, pues cuando llegamos a estos espacios tan masculinizados, como que cuesta un poco más visibilizar que también tenemos un rol activo. Por ejemplo, el tema de que las relaciones entre hombres, y no es algo que yo diga, sino algo que arroja la investigación, estén más mediadas pues en términos de dominación, y las de las mujeres estén mediadas en términos de, pues, o sea, por un cooperativismo. Entonces ya como que eso establece que esas mujeres que ejercen, por ejemplo, un rol político a través del cooperativismo
no tengan la misma visibilidad que, pues, que la tiene un hombre que busca imponerse. Bueno, en los efectos de subjetivación, que pueden ser de dos tipos, en este caso, están unos relacionados con la forma en la que las mujeres asumen su situación de opresión, convirtiéndola pues en una bandera de lucha, aprovechando para visibilizar sus, pues, o sea, como sus reclamos históricos, pero también están otros efectos que son las mujeres que no se sienten acogidas por una lectura feminista del fenómeno, ¿cierto? Entonces tienen otras cosmovisiones sobre cómo debe ejercerse la participación o qué roles debe jugar pues como la mujer. Y en efectos vividos se caracterizan por ser más positivos que negativos porque incluso tienen un efecto eh, positivo sobre las mujeres que ni siquiera se sienten incluidas en esa visión, ¿no? El hecho de que les des o que favorezca su empoderamiento, su agencia, su, pues la equidad y todas estas cosas como que igual las beneficiaras y ellas no consideren pues que, o no, si no vayan con ese tipo de pensamiento. En la última representación, que bueno, en la penúltima, que es la de la oposición, fue evidente que no hubo una inclusión de las mujeres y que por el contrario se empleó una estrategia basada en la ideología de género, que fue uno de los temas que más preocuparon a los votantes del no en el plebiscito y que incluso fue uno de los temas que más fuerza hizo para que ganara el no, ¿cierto? Entonces, esto generó efectos discursivos en la medida en que la representación pues daba cuenta de una falta de priorización para terminar con un conflicto de más de 50 años, pues el reclamo de la oposición era que no querían firmar la paz, y esto conlleva pues también a la exclusión de las personas que apoyan o participan en el proceso de paz y todo este tipo de cosas. Pero también había unos efectos de subjetivación que tienen como resultado la interiorización de ideas que plantean relaciones sociales en términos antagónicos. Entonces siempre estaba como mediado ese discurso por ellos y nosotros, izquierda y derecha, gente mala y gente buena, bueno, etcétera. Y en cuanto a los efectos vividos, pues no solo tienen que ver con justamente esa negativa frente al proceso de paz, sino en términos de cómo se estaba abordando el tema de las mujeres, porque pues, o sea, como que el hecho de pensar o de plantear la idea de que se necesita equidad o mujeres necesitan ser requeridas, pues fue entendido o fue tergiversado como un daño a los valores familiares, sí, o sea, una perversión. Entonces, pues todo esto genera efectos en las mujeres porque las sigue dejando, pues bajo esta lógica de la oposición, las dejan en una posición de desventaja y vulnerabilidad. Y la última representación, que fue la hegemónica, la que, pues, hegemónica en términos de que, a pesar de que recogía varios elementos de las demás, pues fue la que quedó en el acuerdo pues igual excluyó como algunas voces. Entonces, bajo la lógica de Bachi, eso era como lo que la hacía hegemónica. Y la forma en la que se llegó a esta representación del problema fue a través de la interacción de los presupuestos, como les venía diciendo, como se tuvieron en cuenta elementos de la representación del gobierno, de FARC, de la sociedad civil, etcétera. Pero, por ejemplo, en el caso de la representación del gobierno, se transformó la forma en la que se hizo referencia a las mujeres. Entonces, en este punto, que fue el hegemónico, ya no se hablaba tanto de mujeres en términos de víctimas, sino que se trataba de resaltar su papel como ciudadanas, sin dejar de reconocer que había un impacto diferencial sobre ellas. En el caso de las FARC no se reconoció y ahí es donde les digo como que hay cosas que no, que igual dejo por fuera. En el caso de las FARC no se reconoce, por ejemplo, uno de los principales presupuestos de FARC, que es que no existía democracia. Y ellos pues en este punto del acuerdo podemos ver que ellos asumen que sí existe democracia, aunque estuviera un poco floja, pues. En el caso de las mujeres de la sociedad civil, no se explicitaron las propuestas que ellas tenían frente a las labores del cuidado, el trabajo doméstico. Entonces tampoco se habló de forma puntual sobre las estrategias para atacar las raíces del patriarcado. Y en el caso de la oposición, no se consideró la premisa inicial, que era pues como el rechazo a todas las concesiones que tuvo el gobierno, pero en este punto es muy preciso aclarar que la exclusión de elementos de la oposición no es igual a la exclusión de elementos de las mujeres, por ejemplo, de la sociedad civil o de las mujeres de FARC, en la medida en la que esa oposición cuenta con un poder político y económico que igual le permitía posicionar su representación como hegemónica a través de los medios de comunicación.
Entre los silencios de esta representación se puede identificar que no se especifican acciones para solventar la dificultad de la falta de tiempo, que era una de las quejas mayores que, por ejemplo, notábamos en las encuestas o a medida que uno iba hablando con mujeres. Tampoco se observaban las transferencias de poder reales de las que hablaban las mujeres de Park, que era que no solamente era decir, pues sí, somos iguales o eso, sino, bueno, estos son los lugares que van a empezar a ocupar las mujeres. Y tampoco había un enfoque especial para las mujeres firmantes, pues no, este punto del acuerdo no permite evidenciar que hubo como un tratamiento especial de esa condición de firmantes. Y pues para ellas sí era clave porque todo el tiempo uno las escuchaba decir como somos, pues realmente estamos sometidas a una doble discriminación, no es solo el hecho de ser firmantes, no es solo el hecho de ser mujeres, sino que también somos firmantes y eso pues ya demarca unas condiciones específicas para nosotras. Y también se pudo observar en esto que excluía una lectura teórica y filosófica feminista. Entonces, en ningún momento hay como conceptos claves o propios del feminismo, sino que se aborda de forma muy somera todo el tema de mujeres y en parte esto tiene que ver justamente por toda la influencia de la oposición cuando, cuando empezaron a tergiversar lo que significaba el género y todo esto y como que hicieron eliminar muchos elementos de lo que fue esa representación hegemónica. Los efectos que produce esta representación, pues si bien pueden ser más positivos que negativos en la medida en la que, pues obviamente buscan un reconocimiento de las mujeres, pues abren espacios o promueven espacios para que las mujeres tengan acceso a participación, a derechos, etcétera. Pues también ahí están los efectos negativos en la medida en la que no se hacen cambios de fondos, pues no, al no haber una transversalización del enfoque de género, pues siempre son como acciones o medidas afirmativas que sirven, pero que no son suficientes para cambiar la realidad de las mujeres. Eh, y ya, yo creo que podríamos pasar como el otro punto. Ya en esta, pues en los mecanismos, que es lo que media justamente la relación, como les decía, causal, encontramos que los fines y objetivos de la política se correspondían con los presupuestos de esta representación hegemónica, que además tiene un enfoque de género parcial, como les decía, o sea, no logró transversalizar el enfoque de género, entonces, pues dentro de las lógicas de la investigación que se desarrolló, su nivel de enfoque de género fue secundario o parcial. Entonces, pues identificamos que por un lado estos fines y objetivos pues sí correspondían con eso. Y en cuanto a los medios e instrumentos, identificamos que eran de tipo top-down en la medida en la que em, las mujeres no se establecieron mecanismos de participación para que las mujeres fueran como sujetas activas en el proceso de ejecución de la política. Entonces, en esa medida, pues como que esto daba cuenta de unos medios e instrumentos de tipo top-down, listo. Eh, Perdón, se me fue, se me fue como todo. Listo, que además provenían de esa, o sea, de las insuficiencias o de las limitaciones de los fines y objetivos de la política. Ya en la variable Y, para que terminemos, porfa, Mari. En la variable Y, que es brecha de implementación, entonces el análisis secuencial arrojó una brecha de implementación mixta que incluye déficit de implementación en la medida en la que hay una ausencia de voluntad política en la aplicación de tres instrumentos muy puntuales del NATO, que es la taxonomía de Peter Hall, y esos instrumentos eran autoridad, que eran como todos los elementos legales, tesoro, que era como la destinación de recursos, y la capacidad organizativa de últimas, pues como que es toda la logística y las gestiones que debía hacer el gobierno para la implementación. Y también está pues el componente de consecuencias no intencionadas, que se refiere a que las acciones pactadas y ejecutadas no están produciendo los efectos esperados por el público objetivo. Entonces, de ahí como que nos devolvamos al contexto, cuando decíamos que aparentemente era muy positivo todo el tema de la inclusión del enfoque de género, pero que cuando nos vamos a ver los niveles de implementación y cómo ha sido esa implementación, pues no está respondiendo a lo que las mujeres esperaban. En la parte de conclusiones, entonces se corroboró la hipótesis, Mari, bajemos por favor, se corroboró la hipótesis de una representación del problema de la participación política
de las mujeres con enfoque de género parcial. eh, y pues se logró pues como establecer esa relación que la pueden ver ahí, que es como esta representación del problema de la participación política de las mujeres con enfoque de género parcial, acompañada de unos fines y objetivos que corresponden con la representación y unos medios e instrumentos de tipo top-down, derivan en una brecha de implementación mixta que incluye los dos valores como que ya les había mencionado. Entonces ese fue como el logro pues, más importante, y es que definitivamente se logró pues corroborar que la hipótesis era cierta. En las conclusiones teóricas se pudieron desglosar los imaginarios que dieron paso a la construcción del punto 2 que pues era el reto mediante el marco analítico que nos ofrecía Bachi, y fue posible comprender los procesos de gobernanza desde esta otra perspectiva que les mencioné pues en un inicio. eh, pues lo teórico también abrió la puerta para pensar y proponer nuevas alternativas a las distintas problemáticas, que pues eso ya se encontrará pues como en el trabajo con mayor detalle. Y además, pues como algo que reconocerle mucho a lo teórico, es que permitió como dotar de mayor rigurosidad todo el análisis, porque el marco analítico de Bachi obligaba a seguir unas directrices específicas, que era lo que le daba objetividad hacia análisis pues como discursivo. En las conclusiones metodológicas, bajemos por favor, Mari. Entonces, enmarcarse en un paradigma reflexivista permitió ser conscientes de la influencia del objeto de estudio en quien investiga y viceversa, y con base en ello aumentar las exigencias para dotar de rigurosidad la investigación. Eso quiere decir que como estaba ese reto de que pues yo estaba tan involucrada con el objeto de estudio, pues entonces tuve que indagar muchísimo, tuve que dedicarme demasiado en la parte método, pues sí, en la parte del método, para poder mostrar que esos hallazgos sí tenían un sustento y que era posible investigar de forma rigurosa, aún con un paradigma reflexivista. La selección del método del proceso tracing fortaleció y le otorgó credibilidad a la hipótesis en la medida en que el método brinda un esquema para establecer los procesos de secuencialidad, y además pues exige ese testeo de la hipótesis mediante el ejercicio de que mide los grados de confianza. Sigamos por favor, ya vamos a terminar. Gracias. Acá pues como que pueden ver un poco de cómo se corroboró la hipótesis, está la articulación entre evidencias y hallazgos. Más abajo, sigue Mari, por favor. Acá está lo que les decía, como que se adaptó de de la lógica bayesiana, pues pasó como un poco guiada por el trabajo de la propia Melissa, y eso fue como lo que nos arrojó como unas formas de medirlo de forma cualitativa. Y en la última tabla es donde se relaciona todo y se le otorgan los valores de acuerdo a los tests que se emplearon en un inicio, que está pues el Hope test, que fortalece la hipótesis pero no la confirma, y el Smoking Gun, que confirma la hipótesis y debilita las hipótesis alternativas. Entonces, al hacer como este contraste, al hacer como pues, todo el proceso de mirar si estas evidencias tienen lo que se necesita y demás, pues le otorgamos el valor de más alto de confianza, y eso fue lo que permitió probar pues la hipótesis. Y para finalizar, las conclusiones prescriptivas, pues aquí como tres, a pesar de que hay más, pero tratando de priorizar algunas, y es que los niveles de inclusión de las mujeres en el proceso en el proceso de paz de La Habana tienen efectos en el actual estado de implementación de los acuerdos, en la medida en que actualmente muchas de ellas ni siquiera se sienten incluidas o representadas por lo pactado. Eh, Otra de las conclusiones es que dos de las mayores dificultades que ha tenido y sigue teniendo la implementación son la desarticulación entre un amplio sector de la sociedad civil y el proceso de paz, y la poca voluntad política. La desarticulación se debe en gran parte a todo el tema de que no se ha hecho suficiente pedagogía sobre qué fue el proceso de paz, y esto ha derivado en la creencia de que pues, el proceso de paz fue solamente para firmantes, gobierno y las víctimas. Y la última conclusión tiene que ver con que en el caso específico de las mujeres firmantes, las implicaciones de esta brecha conllevan a la falta de confianza en el proceso de paz y en las instituciones, y por consiguiente a la desvinculación de su ejercicio político, lo que implica pues indiscutiblemente unos obstáculos muy grandes para su proceso de reincorporación. Y ya. Bueno, Luisa, muchísimas gracias por tu presentación.
Mm, no sé si de pronto hay acá alguna persona conectada que quiera hacer una pregunta sobre tu trabajo, porque este sería pues como el momento para ello y si no yo hago pues como una retroalimentación del proceso. Es que no veo acá, yo me enredo con Zoom, no veo los participantes. Entonces, No, no pero sé. no hay nadie, Ok, ya mis ok, compañeros se salieron. ok, listo. Entonces vamos a hacer un ejercicio de retroalimentación en Listo. este cortico, algo muy cortico, pero que yo creo que es importante en este tipo de procesos. Primero que todo, felicitarte, ¿cierto? Un trabajo muy juicioso, muy dedicado, muy detallado. Me gustó mucho que a la presentación trajeras, incluso mostraras un poco algunas de las herramientas o algunas de sí, de los instrumentos que te sirvieron pues como para hacer el ejercicio investigativo, porque son de esas cosas que a veces se quedan o que uno como investigador conserva al final y a lo sumo su asesor o sus asesores pues conocen, pero que digamos nunca o no es usual que salgan pues como a la luz, que otras personas puedan verlos y eso es muy potente. En esa misma medida, valoro positivamente que en toda el proceso, digamos, de la divulgación, fuiste muy clara identificando retos teóricos, metodológicos y hasta empíricos, ¿cierto? Mm, es muy importante eso porque sin duda son ese tipo de herramientas y esa identificación de retos lo que ayuda a otros investigadores que se estén pensando los mismos temas que nosotros, para que de pronto en el futuro, cuando se adentran en este tipo de trabajos, no tengan que pasar por, en algunos casos, las mismas penurias que uno pasa, pero sobre todo porque eso construye comunidad académica, ¿cierto? Eso construye una forma del hacer, eso construye disciplina también. Y es muy valioso realmente que lo manifiestes constantemente. Creo que ese tipo de manifestaciones, precisamente para lo que sirven, es para evidenciar pues, que la investigación social supone este tipo de cosas. Todo el tiempo estamos solucionando retos y solucionando problemas y buscando la manera de que el problema y la investigación salgan adelante. Y esas soluciones que uno encuentra son útiles para otros, ¿cierto? No conozco como el producto escrito de tu trabajo, pero si además de eso queda escrito en un trabajo, es muy bacano. O sea, realmente eso es una cosa que uno, cuando hace ejercicios de valoración o evaluación de trabajos de grado y demás, lo hace muy positivamente. Mm, por otro lado, me gustó mucho también que hicieras el ejercicio al final de lograr unas conclusiones de diferente tipo, ¿cierto? Como unas conclusiones prescriptivas, unas conclusiones más del tema, unas conclusiones más teóricas y unas más metodológicas. Más o menos por la misma lógica de lo anterior, y es que ese es el tipo de insumos que uno espera que un investigador social le comunique con un producto final eh, para poder contribuir a construir disciplina, ¿sí? Cuando uno tiene memorias metodológicas, teóricas y hasta, digamos, el mismo trabajo de campo, eh, y eso logra manifestarlo y dejarlo, digamos, sentado, sea en un espacio de divulgación o sea en un escrito posterior. eh, Eso es muy valorable porque precisamente ahí es donde está la capacidad de quien investiga por comunicarle a otros cómo lo hizo y para que esos otros también en un futuro puedan utilizar esos mismos tips, esas mismas herramientas para adelantar sus propios procesos. Entonces, en general, más allá, digamos, del trabajo que hiciste, que es supremamente potente, valorar tu rigurosidad teórica y metodológica. Eso me parece supremamente interesante y te felicito también por eso. Em, y yo tenía una preguntita, pues una pregunta muy chiquita, ¿cierto? Que a mí me parece útil porque creo que uno siempre tiene que pensar de esas cosas cuando está haciendo ese tipo de ejercicios y concluyendo procesos, y es, después de haber hecho todo esto que hiciste, que nos contaste, que nos mostraste acá, ¿cuál crees tú que es la utilidad o el valor que tiene un trabajo como este para la disciplina de la ciencia política? O sea, como que, ¿qué crees tú que hace que este trabajo sea diferencial frente a otros acercamientos que desde la misma disciplina se han planteado sobre este tema? Y cuál sería pues como para ti esa, sí, como esa utilidad que reside allí para la disciplina? Bueno, me siento como con pregunta reina. Eh, no, realmente yo creo que, y yo lo valoro mucho, no, pues no correcta, porque yo creo más de la investigación que hice.
es haber podido como arriesgarme con una metodología que sé que para muchas personas no es tan seria o que podría dejar en tela de juicio el tema de los hallazgos, pero que aún así como medírmele a eso de elijo estar vinculada con el objeto de estudio, eh, elijo incluso que esto sea, pues que sea un tema que encarno también, pues no como firmante, pero sí como mujer y como mujer de, pues, o sea, que apoya el tema de la paz. Y aún así como meterle toda esta ficha pues como metodológica, porque pues en realidad eso era lo que más me asustaba en un principio y yo creo que sin la profe no hubiera sido posible, porque ella fue como la que más me insistió en esto. De hecho, yo llegué a las primeras asesorías con unas nociones muy antropológicas y con un acercamiento muy desde allá y ella me dijo, bueno, hay que mediar esto. Y justamente como lo que podemos hacer por la ciencia política es mostrar cómo se pueden combinar, que en últimas pues también esta parte de que la ciencia política es una ciencia híbrida, combinar un poco los enfoques, pero al mismo tiempo mantener siempre la rigurosidad metodológica, de qué forma pues, le suma puntos a la ciencia política. Yo creo que pues por un lado sí metodológicamente, pero por otra también como en términos de, lo, de la capacidad transformadora, que es una de mis mayores críticas también como a la academia. Yo siento mucha molestia con lo que llamaba Eduardo Galeano los intelectuales, la gente, las cabezas flotantes, que se sientan en un escritorio a hacer y hacer cosas, pero pues finalmente no buscan cambiar nada con eso. Entonces yo creo que también es como eso lo que yo sentiría que le aporto como a la ciencia política, porque no es solamente el hacer, a pesar de que sí es un ejercicio muy teórico, muy metodológico, sino también irse a campo, untarse de las cosas, y finalmente creer y hacer que las cosas pasen, ¿no? O sea, como creer que es posible transformar así sea una pequeña realidad con eso y pues conforme a ello, pues cómo hacer. No sé si, no sé si estoy siendo clara o si era la respuesta que esperaban. Sí, 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 eres clara. Y no, ya, o sea, como para finalizar, se nota esa mezcla, digamos, entre una ciencia política tal vez más disciplinar en alguna vía y también otros saberes de otras ciencias sociales que son muy potentes y que nos sirven mucho para el desarrollo, pues, y nutrir la disciplina que en este caso ambos representamos. No, Luisa, muchas gracias, felicitaciones, gran trabajo, espero leerlo próximamente, me interesa mucho. Muy buen ejercicio y nada. Entonces yo creo que ya con esto vamos dando pues como cierre al espacio de divulgación. Agradecerte pues como por tu disposición acá. Veo que también creo que hay una familia tuya en la sala, entonces agradecerte también por Ah, sí, estar es mi acá. hermanito. Ah, bueno, agradecerle por estar acá también. Mariluz que nos está ahí acompañando y desde la facultad. Y nada, felicitaciones de nuevo. Muy interesante tu ejercicio. Muchas